El santuario no tenía ventanas, por lo que no entraba la luz del sol a sus habitaciones. La única fuente de iluminación que tenía el lugar santo era la lámpara de 7 brazos, también llamada menora. Como podrás esperar a esta altura, por los últimos episodios de este podcast, donde hemos estado revisando el santuario, esta lámpara también tiene varios significados. La mayoría aplicados a la obra intercesora de Cristo, pero también relacionados con nuestra vida espiritual. Y ambos puntos de vista explotan la misma idea, ser la luz del mundo. Esto es Reflexiones de un Peregrino, un podcast del Ministerio La Verdad Presente. Mi nombre es Ariel y en el episodio de hoy hablamos de la lámpara de 7 brazos que se encontraba en el lugar santo del santuario. La lámpara de 7 brazos era parecida a lo que acostumbramos llamar candelabro. Tenía una columna central que era parte del pie de la lámpara, más 3 brazos por cada lado. A diferencia de otros muebles del santuario, que eran de madera, cubiertos completamente de oro, la lámpara era 100% oro, de una sola pieza, es decir, no había partes ensambladas o pegadas, y era labrada a martillo. No estaba sobre una mesa, así que era suficientemente alta como para quedar a la altura del sacerdote. Éxodo 25 destaca que sus extremos tenían forma de flor de almendro. El combustible de esta lámpara era aceite de oliva y era responsabilidad de los sacerdotes que estuviera prendida constantemente. Y como dije al principio, cuando el sacerdote entraba a ministrar al lugar santo sin esta lámpara, le hubiese sido completamente imposible ver algo en esa oscuridad. Para refrescar la memoria, recordemos que había 3 muebles en el lugar santo. Hasta ahora hemos revisado la mesa de los panes, el altar del incienso y hoy revisamos la lámpara. Cuando el sacerdote entraba al lugar santo, la lámpara estaba a su lado izquierdo, lo que quiere decir que estaba situada en la pared sur del santuario. Recordemos que la importancia del santuario para nosotros es que nos explica el plan de salvación, como una herramienta pedagógica que Dios decidió utilizar para explicarnos los detalles que necesitábamos saber. Adán y Eva tenían una relación cara a cara con Dios, la cual perdieron cuando pecaron y fueron puestos figurativamente fuera del santuario o alejados de la presencia de Dios. A través de la ilustración del santuario, Dios quiere traernos de vuelta a Él. Porque después que aceptamos la muerte de Jesús por nuestro pecado y nos bautizamos, empezamos a crecer espiritualmente. Ya vimos el simbolismo que había detrás de la mesa de los panes y del altar del incienso. Así que ahora solo nos resta estudiar el candelabro. La lámpara ardía porque tenía combustible, no funcionaba con velas, sino que tenía aceite, como era común en las lámparas de la época. Como ya mencioné, la lámpara era cuidada por los sacerdotes que se preocupaban de que el aceite no faltara, para que brillara constantemente. Esta palabra es muy importante aquí. Este era un trabajo que hacían diariamente los sacerdotes, sin excepción. ¿Pero qué o a quién representa esta lámpara? Con confianza podemos responder que es Cristo, la luz del mundo. Juan 1:9 dice, el Verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. También Juan capítulo 8 verso 12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue de ningún modo andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús es nuestra luz espiritual. Jesús es la fuente de luz y de verdad. Así es entonces como la lámpara que arde en el lugar santo representa a Cristo. Pero la lámpara también tiene un significado para la iglesia. El aceite simboliza el Espíritu Santo y necesitamos llenar nuestro corazón diariamente del Espíritu para poder brillar por Jesús. Esa es la única posibilidad que tenemos para llegar a ser una luz para el mundo. Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Fíjate que en Apocalipsis Dios tuvo a bien simbolizar a las iglesias con lámparas. Apocalipsis 1:20 dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Esto tiene una gran implicancia para la iglesia. Nosotros no somos la luz, porque nosotros no poseemos la luz. No hay fuente de luz en nosotros. Nosotros solo podemos reflejar la luz.
Y como en Apocalipsis las iglesias son representadas a través de las lámparas, significa que es un deber ante Dios que nos convirtamos en la luz del mundo. Veamos algunos detalles de la lámpara. Primero, el aceite utilizado como combustible para las lámparas tiene un significado claro y profundo en la Biblia. El aceite representa al Espíritu Santo. Como recordarás de muchos relatos bíblicos, el aceite se utilizaba para ungir, por ejemplo, a los reyes. En Lucas 4:18 dice que el Espíritu ungió a Jesús para que predicara el Evangelio y sanara a los enfermos. Por otro lado, cuando revisamos el libro de Zacarías en el capítulo 4, vemos que el profeta recibe una visión donde ve la lámpara de 7 brazos del santuario, alimentada por 2 olivos. El ángel le explica que ese aceite que alimentaba la lámpara era el Espíritu de Dios. Solo cuando el Espíritu Santo vive en nuestro corazón podemos recién manifestar los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y así tenemos que ser la luz del mundo, es decir, testificar a otros de nuestra experiencia con Jesús cuando le contamos a otros lo que Dios hizo por nosotros, cuando reflejamos las bendiciones de Dios. Solo podemos hacerlo con el Espíritu Santo. Si no han crecido esos frutos en nuestro corazón, no tenemos nada que testificar. Un asunto interesante es que cuando Moisés escribe las instrucciones que Dios le dio sobre el servicio del santuario, los 3 muebles que había en el lugar santo tenían un punto en común. La mesa de los panes, el altar del incienso y la lámpara debían utilizarse continuamente. Es decir, la mesa de los panes debía tener pan continuamente, se debía encender el incienso continuamente, se debía alimentar las lámparas continuamente. Si los 3 muebles del lugar santo simbolizan los elementos que necesitamos para crecer en la fe, como conversamos en podcasts anteriores, resulta que estos elementos deben ser practicados también continuamente. Si el pan representa la palabra de Dios, debemos estudiarla continuamente. Si el altar del incienso representa la oración, debemos practicarla continuamente. Si la lámpara nos llama a ser la luz del mundo y a testificar, es algo que debemos hacer continuamente o diariamente. En conclusión, la lámpara representa tanto a Cristo como la luz del mundo, como la obra que nosotros debemos hacer por Él con la ayuda del Espíritu Santo. Si nosotros no reflejamos y compartimos con otros lo que Dios ha hecho por nosotros, no podemos crecer espiritualmente. Nos pareceremos más a Jesús mientras ministremos desinteresadamente a otros, tal como Él hizo. Dios quiere que compartamos la luz con otros, pero para obrar como Jesús obró, necesitamos algo que no tenemos, pero que Él mismo nos puede dar: su justicia. Es decir, no podemos testificar de Cristo si no hemos tenido una experiencia con Él, si no nos vestimos con su justicia. Necesitamos la justicia de Cristo para iluminar a otros. Isaías 61:10 dice: En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me ha revestido con vestiduras de salvación, me ha rodeado de manto de justicia. En otras palabras, no podemos testificar creyendo que somos buenas personas y que la gente va a aceptar nuestro mensaje porque tenemos una alta valoración de nosotros mismos, o creemos que representamos bien lo que significa ser un cristiano. No se puede. Nuestro testimonio es solo posible gracias a la justicia de Cristo. Un último asunto interesante que quiero compartir contigo es que es muy serio considerar el origen del fuego que ardía en las lámparas. El sacerdote jamás prendía las lámparas por su propia cuenta. El fuego de las lámparas no era fuego común, sino fuego del altar de bronce. ¿Y qué se hacía en el altar de bronce? Se sacrificaba el cordero que representaba a Cristo, es decir, nuestra motivación para testificar o lo que prende la llama de la testificación debe ser el sacrificio de Cristo en el Calvario. No debemos ver la testificación como un deber que hay que cumplir, debe ser motivado por el amor a Dios y lo que hizo por nosotros. Finalmente, recuerda que el poder para testificar radica que diariamente estemos siendo llenados por el Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En este texto se vincula el poder del Espíritu Santo con la capacidad de ser testigos de la obra de Dios.
Si todos los días o continuamente tenemos que testificar, entonces necesitamos el Espíritu Santo cada día, así como las lámparas eran llenadas de aceite cada día. La responsabilidad diaria de los sacerdotes era llenar las lámparas, y Jesús es representado por el sacerdote. Como nosotros tenemos que reflejar la luz al mundo, y Jesús es la luz del mundo, es Cristo quien diariamente está dispuesto a darnos de su Espíritu para que podamos reflejarle. No depende de nosotros, sino que necesitamos un llenado diario del Espíritu Santo, y esa es obra de Cristo. No podemos arder sin el Espíritu Santo. Lucas dice que Dios está más dispuesto a dar de su Espíritu Santo que los padres a dar buenas cosas a sus hijos. Pidámosle a Dios que nos permita ser una luz en nuestra comunidad. Este fue un episodio de Reflexiones de un Peregrino, un podcast del Ministerio La Verdad Presente. Puedes encontrar información de este ministerio en laverdadpresente.cl. Puedes encontrar nuestros episodios en la aplicación de podcast de iTunes y en Spotify. Recuerda, hay un poder en la fe y en la humilde obediencia que el mundo no puede resistir.